Estamos terminando, no terminando en sí, sino que vamos, porque más adelante vamos a ver puntos importantes de Colosenses, pero le pusimos la conclusión de Colosenses. O sea, que así como hay una introducción de un libro, tiene su conclusión. Pero antes de ir a la conclusión, quiero que conectemos algunos el versículo 6 del capítulo 4, porque la conclusión de Colosenses abarca desde el versículo 7 al 18 del capítulo 4 de Colosenses. Pero vamos a leer Colosenses 4, versículo 6. Por cierto, nuestra hermana Areli, ¿verdad? Todavía sigue ¿cómo se llama? Um, ha estado enferma, está en recuperación. Primeramente Dios en la siguiente eh, semana ya está con nosotros, con Abraham. Abraham la está cuidando. Entonces, es están ¿cómo se le dice eso? En cuarentena, porque aparentemente trajo COVID, entonces dijo, hermano, no quiero contagiar a los hermanos, por eso no la hemos visto por algunos domingos, pero sí hemos estado comunicándonos con ella y gracias a Dios que me dijo, hermano, en la siguiente reunión ya estoy, amén. Entonces, gracias a Dios por la vida de Areli y de Abraham. Nuestro hermano Chuchito también avisó que hoy no iba a estar, tuvo una salida de un problema familiar ahí. Bueno, entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Todos son bienvenidos a esta reunión. Amén. Amén, amén. Dice Colosenses 4, 6. Sea, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Señor, nos dirigimos a ti para que una vez más, Señor, nos des tu palabra, nos alimente, Señor, porque nuestro ser espiritual, Señor, necesita ser alimentado. Y por eso venimos a ti en esta mañana pidiendo y rogando, Señor, para que nos bendigas. Gracias por cada hermano. Gracias por Marcos que está con nosotros. Señor, gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense que decíamos que es el vivir la manera en que debe de vivir un cristiano. Y lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo es de que como no podemos nosotros apartarnos de la sociedad, porque la vida cristiana no es de que yo creo y me aparto, no, es al contrario. Tenemos que estar como iglesia, pero también nos relacionamos también con personas que no son cristianas. Entonces, él dice que tanto en la iglesia como allá afuera, dice que nuestra palabra debe ser con gracia y sazonada con sal. Dice para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y si leemos Efesios 4:29, él dice, Pablo se refiere a palabras que dan gracia a los oyentes. Y dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, si todos pudiéramos hacer eso, sabríamos cómo es que hablamos. Bueno, yo, como queda grabada, nuestro hermano Aarón nos ayuda a grabar la prédica. Ya voy a escucho y digo, no dije bien aquí, eso no está bien. Y ya cada día digo, esto hay que mejorar, hay que arreglar esto no debí de haber dicho. No porque a veces se nos sale la palabra, pues entonces, si cada uno de nosotros pudiéramos grabar lo que hablamos y luego escucharla, diríamos, y esto no debí de haber dicho, pero no lo hacemos. Entonces lo que está diciendo es de que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Una grosería, una maldición.
¿Ustedes alguna vez se han dado cuenta que muchos a veces salen palabras de nuestra boca que es una grosería, que es una palabra corrompida? ¿Usted se ha puesto a analizar las palabras que dice? Entonces, porque dice que tiene que ser una buena palabra para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí la palabra gracia es Cristo. Primeramente, Él se da como nuestro disfrute y nos suministra, nos ayuda, nos provee. Nuestras palabras deben transmitir esta gracia a los demás. Por eso le digo que hablamos con los hermanos, pero también nos relacionamos con los de afuera. Estas palabras deben de transmitir gracia. Las palabras que edifican siempre ministran gracia a los oyentes, o sea, Cristo. Y hablar con gracia significa que Cristo se expresa a través de nuestras palabras. Fíjense qué responsabilidad, ¿no? Pero por supuesto que esto no se logra de la noche a la mañana. Uno va aprendiendo. Por eso les digo que sería bueno grabarnos, porque todos tenemos ahora celular. Voy a grabar qué voy a decir. Y ya después escucharlo. Y así creo que, bueno, ayudaría un poco, pero realmente deberíamos nosotros de llenarnos de Cristo, de sus palabras. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces, si hay eso, entonces damos gracia, nuestra palabra, nuestro hablar imparte gracia a las personas. Cada palabra debe ser la expresión de Cristo como gracia. El apóstol Pablo, yo estoy seguro que eh, porque él llegó a decir tales palabras y no es fácil decirlos. Por ejemplo, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él fue el que dijo, las palabras de Cristo habiten en abundancia en ustedes, moren en abundancia en ustedes. Si leemos, vamos a ir a la otra vez a Colosenses 4, versículo 6, pero búsqueme, hermana, por favor, la nueva versión internacional. Y miren lo que dice, porque si leemos nada más la Reina Valera, dice, vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Imagínense que cada uno ya traigamos nuestro salero, ¿no? Voy a hablar, voy a echar un poco de sal, un poquito. O sea, literalmente así se entiende, pero vamos a ver qué dice la nueva versión internacional. Dice, que su conversación sea siempre amena. ¿Qué es amena? ¿Verdad? Agradable, aprobada. Y luego dice, y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Que su conversación sea siempre amena, agradable, es decir, agradable, aprobada y de buen gusto. Entonces, no solamente nuestras palabras deben tener gracia, sino deben ser sazonadas con sal. La sal hace que los alimentos sean agradables y placenteros al gusto, ¿verdad que sí? Ahora, bueno, los que padecemos hipertensión nos mandan a que no comamos mucha sal, pero regularmente, ¿verdad? La sal da sabor al gusto, ¿verdad? Cuando usted le dan una comida y no tiene sal, ¿qué dice usted? No tiene sabor. Y le pone poquita sal y le da sabor, ¿no? Entonces, las palabras sazonadas con sal nos guardan en paz unos con otros. Fíjense, hermano, acuérdense, cada vez que hablemos necesitamos gracia, es Cristo, y necesitamos sal. Y esa sal hace que nuestras palabras sean agradables y placenteras. Y las personas, porque el gusto espiritual es el oído. Entonces, por eso yo siempre le pido a Dios, Señor, sea tu gracia en mí. Y ahora la sal también, porque para que ustedes anhelen escucharme, porque si no, llega un momento que van a decir, ya no me agrada escucharlo". Entonces, tanto el que predica tiene el 50% de que hable con gracia, pero es Cristo y sazonada con sal. Por eso
Salomón dice que el predicador eh, juntó las palabras y agradó, o sea, buscó palabras agradables para poder llegar al oyente. Y por eso uno que predica, ahí cuando estamos preparando la enseñanza, oramos a Dios para que sea con gracia y que también sea sazonada con sal, algo agradable, que ustedes digan, me gusta eso. Es lo mismo que una comida, ¿no? Entonces, y fíjense que esa sal, aparte, hermanos, nos lleva a estar en paz. O sea, que si nuestro hablar es con sazonada con sal, o sea, que es algo agradable, algo placentero al gusto, y eso nos mantiene en paz. Es lo mismo que el sabio Salomón dijo, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? O sea, porque estamos usando gracia, estamos usando sal, ¿no? Y miren lo que dice Marcos 9:50. Vamos a regresar a la Reina Valera. Y dice Marcos 9:50, capítulo 9, versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Fíjense lo que hace esa palabra, pues. Cuando hay gracia y es sazonada con sal, entonces hay paz entre nosotros. Hay otra versión, la nueva traducción viviente dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. O sea, ya nos aclara porque entonces lo que está diciendo es que nosotros debemos tener las cualidades de la sal. ¿Qué hace la sal? Dijimos, sazona, da sabor, es algo placentero, algo agradable al gusto. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciendo es de que se recuerdan que entró mucha filosofía, mucha religión, muchas corrientes con los ismos, y entonces él está mostrando que con Cristo podemos tener, aún en nuestro hablar, podemos hablar algo no con elocuencia, sino que algo agradable, algo que edifica. Amén. Entonces, si nuestras palabras contienen gracia y están sazonadas con sal, ellas harán que las cosas sean placenteras y de buen gusto a los demás. Eh, Porque si nosotros no aplicamos lo que Dios nos ha provisto, entonces las personas no nos van a querer escuchar. Amén. Pero ahora no es por tu elocuencia, no es por tu habilidad, no es por tu preparación secular, sino que solamente se necesitan dos cosas: la gracia, que es Cristo, o sea, sus palabras morando en nosotros, y sazonada con sal. Eh, yo me acuerdo de hace tiempo de un hermano que él le gustaba mucho hablar, y le gustaba mucho hablar cuando estaba allá en el otro lado. Y le gustaba mucho hablar, llegaba y hablaba y ya cuando terminaba de hablar se iba. Y todos los hermanos decían, ahí viene, vamos ya. Y también otro hermano dijo, porque cuando él terminó de hablar se iba a ir, porque siempre le gustaba hablar mucho. Pero otro hermano lo agarró de la camisa, le dijo, hey, también tienes que escuchar, ¿no? Entonces, pero a veces las personas huyen de lo que cuando nosotros platicamos, en vez de que, ¿por qué huyen? Porque no usamos gracia y no usamos la sal en nuestra plática, en nuestra conversación, en lo que estamos hablando. Entonces, Pablo dice eso, ¿no? Entonces, en estos versículos antes del 7, del 2 al 6, Pablo abarcó 5 puntos importantes, ¿se recuerdan? Él dijo de que tenemos que orar,
orar sin cesar, orar en todo tiempo. Él también habló de velar. Él también habló de andar sabiamente. Y él habló de redimir el tiempo. Y ahora nos dice que nuestro hablar debe ser con palabras llenas de gracia y sazonadas con sal. Hermano, nosotros por otras cosas no podemos convencer a las personas ni que nos escuchen. Pero si nosotros usamos gracia, por eso cuando vamos a hablar, oremos. Por ejemplo, si usted va a ir a una dependencia del gobierno, a algún lugar, y usted ora, Señor, que mis palabras sean con gracia. Sé tú mi sabiduría, sé tú la sabiduría en mí hablando. Sazona mis palabras con sal. O sea, porque el miércoles había un programa que están poniendo ahí de que tú podías agarrar, te podían dar una casa del bienestar. Y dijimos, esposa, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver. Y fuimos y ya estábamos formados ahí en Cuautitlán y ya habían como 200 personas adelante. Según yo, muy temprano fui y ya habían 200 personas adelante y otras 100, bueno, otras 99 atrás de mí. Entonces ya teníamos como unas 3 horas ahí y llegan las personas y ahí se escuchó que decían, es que solamente se les va a dar a los que viven en Cuautitlán, Izcalli. Los de otro lugar, otro municipio, no. No, y atrás de mí estaba otro que iba de Tultitlán, de Villa de las Flores. No, pero ¿cómo? Y empezó a alegar, a discutir. Venía uno de los del bienestar y le decía, oiga, pero aquí, y llevaba pruebas, pues, porque ahí no decía, no especificaba en el internet que era nada más para un municipio, sino que, ¿no? Podían entrar cualquiera, ¿no? Entonces, y esta palabra me tocó a mí, porque para no esperar más, yo fui y hablé, oye, disculpe, yo quiero aplicar para esto, pero no soy de Cuautitlán, soy de Tultitlán y aparte ahí dice que el gobierno da prioridad a los que tienen descendencia indígena, ¿no? Y así, ¿no? Pero le hablé así calmadito, pues. Y me dijo, oiga, señor, discúlpenos, pero usted no le van a dar, ¿para qué va a perder su tiempo usted aquí? Mejor váyase y ya cuando le toque, pongan un módulo ahí en Tultitlán, entonces vaya. Pero, y ya dije, sí, cierto, ya, me vine tranquilo. Pero el otro, no, pues es que acá empezaron a pelear y a discutir, y es que ustedes, hermanos, se armó la gorda, como dicen ahí. Y es que me acordé de esto. Por eso en todas nuestras conversaciones, la conversación con nuestro matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con donde quiera que vayamos, debe ser con gracia. Acuérdense de eso. No crean ustedes que siempre soy así, ¿no? Ustedes me van calmado, pero no, o sea, a veces te dicen algo y hermano, también quieres responderles, y te sabes las groserías ¿no? Y nunca las he sacado y ahora las voy a sacar. O sea, fíjense hasta dónde somos tentados, pero Dios dice que nuestro hablar sea con gracia y con sal. Acuérdense de eso y esto nos va a librar de muchos problemas. Porque si entendemos esto, nuestras palabras no causarán problemas. ¿Cuántos, por ejemplo, ofendemos cuando hablamos? Causamos heridas, ofendemos, hay conflictos, hay malentendidos. En lugar de ello, mediante lo que Pablo está diciendo, todo lo que proceda de nuestra boca será una palabra de gracia sazonada con sal. Que se acuerdan que la Biblia dice, no maldigáis a los que os maldicen, bendecid a los que los maldicen. ¿Me explico? Entonces, o sea, bendecir es hablar bien. Te dicen algo y tú los bendices. Porque si tú los maldices también, pues se arma el conflicto ahí. Por eso está diciendo que nosotros los cristianos tenemos que tener
estar ocupados en esto. Amén. Entonces, y Jesús, miren, Jesús, él hablaba siempre con gracia. Vamos a leer Lucas 4:22. O sea que cuando nosotros hablamos con gracia y sazonada con sal, esas palabras son agradables y placenteras al gusto. Dice Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Es lo que Dios quiere. O sea, porque entonces se expresa Cristo. ¿No? O sea, cuando las personas ven que nosotros no peleamos, no ofendemos, no sale una palabra corrompida, entonces, sino que lo que sale es gracia, es una palabra agradable, una palabra placentera al gusto, entonces dan testimonio, este sí es cristiano. Amén. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué salía en la boca del Señor? Palabras de gracia. Hermanos, por eso sería bueno, grábate tus conversaciones y ya después va, escúchalos. Y si no hay gracia, si no hay sal, hay que aplicar lo que Dios nos dio. Amén. Entonces, en el mensaje de hoy llegamos a los versículos de 7 al 18. Les voy a leer todos estos versículos para que tengamos en cuenta lo que está diciendo. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hiriápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludan a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laudicenses y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. En los versículos del 17 al 17, del 7 al 17, se halla una comunión por parte de Pablo y en el versículo 18 es una salutación, son sus saludos finales. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se dedica una porción tan larga? Son 7 al 17, son 10 versículos, ¿no? Son 10 versículos, ¿verdad? Que Pablo la dedica para las palabras de conclusión. ¿Por qué Pablo no usó estos versículos? Porque si lo que vemos aquí es la comunión, hablando de los hermanos, los saludos. ¿Por qué él no usó estos versículos, estos 10 versículos para abundar más acerca del Cristo que ya vimos en todas las primeros 3 capítulos y parte del capítulo 4? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted alguna vez ha escrito una carta? No. Las cartas que nosotros hemos escrito, yo también soy todavía de esa generación y se dice, por medio de la presente, ¿no? Te saludo y después de expresar mis breves saludos, te digo lo siguiente. Y empieza a escribir, ta, 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 ta. Y ya ¿y cuál es el espacio que se ocupa más?
para decir las cosas, para decir el propósito de la carta, cuál es el propósito. Al final me despido, no sin antes, y bueno, todo el rollo que le pone uno, y pone la fecha, no, al inicio de la fecha creo, no me acuerdo. Muy bien, pero ya al final, atentamente, y tu nombre y tu firma, ¿no? Así lo haces. Pero si en esas cartas no se ven mucho espacio para los saludos. Regularmente los saludos ocupan muy poco espacio. Sin embargo, Pablo aquí él pudo haber eliminado todo eso y pasar hasta el 18, del 7, del 6 hasta el 18 y se acabó. Pero vamos a ver por qué lo hizo. En vez de solamente decir, ¿saben qué? La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados en expresiones, la gracia sea con vosotros, amén, y se acabó. Pero si ustedes se dan cuenta, él aún mencionó nombres difíciles de pronunciar, de hermanos. En lugar de ello, antes de dar sus palabras finales, él les dijo a los colosenses que Tíquico, un nombre, hermano, y dice que un hermano amado y ministro fiel les haría saber todo lo que Pablo se refiere y que para esto mismo él les había mandado a Tíquico y a otro, a Onésimo. Además les dijo que Aristarco, otra persona, otro nombre, dice que era su compañero de prisiones. Le saludaba y también decía que recibieran a Marcos, el primo de Bernabé. También que Jesús, llamado Justo, también les mandaba sus saludos. Que Epafras combatía por ellos en sus oraciones y que Lucas, y no Demas, sino Demas, así, Demas, los saludaban. Asimismo les pidió que saludaran a los hermanos de la Odisea y que hicieran que esta epístola fuera leída también en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea, la carta de la Odisea, la leyeran también con los colosenses. Y por último mandó que dijeran a Arquipo, no es Arquipo porque no lleva acento en la A, Arquipo, dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Si el libro de Colosenses no abarcará asuntos tan importantes, nos sería más fácil entender que Pablo dedicara tiempo a lo mencionado del versículo 7 al 17. Pero observemos el contraste tan marcado entre los aspectos elevados de Cristo que se mencionan en esta epístola y la comunión de Pablo al final del capítulo 4. Aún así, estos versículos que Pablo escribió forman parte de las Escrituras y no podemos tomarlos a la ligera. Hay algo que Dios quiere que entendamos ahí. Es importante que entendamos la razón por la cual se incluyeron estos versículos al final de esta epístola. Si analizamos estos versículos a la luz de toda la epístola, nos daremos cuenta que son una aplicación práctica de lo que Pablo abarca en este libro. O sea que él habló de todo eso, pero al final dice, voy a meter la práctica. Porque quizás no sabemos, porque es, por ejemplo, lo último que hablamos fue el nuevo hombre, la vida de los cristianos, ¿no? Como nuevo hombre. Entonces, hermanos, fíjense este, que Pablo, entonces él pone la práctica, porque la Biblia siempre va a hacer eso, es más, Dios lo hace. Mire, cuando ahorita que estamos recibiendo la palabra y a lo mejor lo recibimos, lo escuchamos con gracia y hasta es placentera cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero después de eso, Dios nos mete a práctica. Y es en la práctica que muchas veces nosotros reprobamos, pero Dios no quiere que reprobemos. Bueno, Él sabe que vamos a reprobar, pero Él sabe, Él tiene fe de que cada día nosotros aprendamos, porque esto se aprende. Amén. Entonces, aquí en estos versículos vemos una ventana, ¿verdad? A través del cual podemos ver la situación de las iglesias de la región mediterránea durante la época de Pablo.
No sé si mi esposa les dejó una imagen ahí, ¿no? ¿No les dejó una imagen? ¿No? Bueno, es que les quería mostrar una imagen y a lo mejor se le pasó, pero es exactamente ese, hermano. Gracias. Ok. Esto se llama el Mediterráneo. ¿Cuántos estudiamos geografía en la escuela? Ese es el mar Mediterráneo. Entonces, si ustedes notan, este lado está Jerusalén. De ahí Pablo hizo sus viajes. ¿Y dónde están las iglesias que estoy mencionando? Ahí donde está el punto rojo, ahí está Colosas y ahí está la Odisea. Pero fíjense dónde estaba Pablo cuando él escribió, en Roma. Pero fíjense, hermano, estos lugares. Estos lugares en ese tiempo no había, ¿qué es lo que había? Carretas, barcos, pero no como los de hoy. Hoy los de hoy tienen motores y van más rápido. Pero en ese tiempo, hermano, no había eso de llegar inmediatamente. No sé cuándo, no investigué, iba a investigar y se me pasó, pero imagínense de Colosas a Roma o de Colosas a Jerusalén, ¿cuánto tiempo se haría para llegar ahí? Entonces ellos sin duda caminaban días y noches, navegaban días y noches. Pero lo que quiero que vean ustedes aquí es de que estas iglesias tenían comunión. Por eso Pablo, él mencionó a cada hermano que está en diferente lugar. Él se acordó de ellos y él decía a los hermanos, aún mencionó a los hermanos que estaban en la Odisea, a Marcos, a Ninfas, a Aristarco, a Tíquico, a Onésimo, hermano, todo. Entonces, se recuerda que él también en otro lugar habla de los de Macedonia, habla los de Galacia, habla de los hermanos de muchos lugares, ¿no? Donde él estuvo, de las iglesias de Apocalipsis, de Esmirna. Entonces, lo que vemos aquí es el vivir práctico del nuevo hombre. Porque en Colosenses 3:11 leímos que en el nuevo hombre no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántos han leído la historia de Onésimo? ¿Quién fue Onésimo? Un esclavo. El dueño era, el amo era Filemón. Pero se dan cuenta que Pablo en la práctica, él ya habla de, quién era el de la circuncisión? ¿Se acuerdan que leímos ahí? Él dijo, este es el único de la circuncisión. Lucas y demás, creo, ¿no? Dice, son de la circuncisión que nos ayudan en el misterio. Y luego habla de los otros hermanos de otras nacionalidades, porque había de Colosas, eran griegos, pero habían otros de otras nacionalidades. Entonces Pablo, aquí en estos versículos tenemos un modelo práctico de la revelación en cuanto al nuevo hombre, y es lo que debe ser la práctica en nosotros. Les dije hace rato, ¿no? Que cuando fui a ver la de las casas del bienestar, yo salí un poco de mi origen, porque les dije es que yo soy descendiente, ¿cómo se dice? Pues yo soy indígena, en otras palabras, les digo, ¿no? Y entonces, porque según que da más prioridad a los indígenas, el gobierno actual ahorita están dando más atención a los indígenas, a los nativos no, que en otros tiempos, es lo que están diciendo. Entonces me salió eso. Pero se dan cuenta que si yo hablo de eso entre nosotros, entonces ustedes van a decir, entonces nosotros qué somos, hermanos. Ah, pues ustedes son mestizos. Yo soy indígena. Yo soy nativo, 100%. En otras palabras, yo soy mexicano 100%. Y eso ya no separa. ¿Me explico? Si aún nuestros lugares, es que yo soy de Tultitlán, yo sé de Tultepec. No, no, soy del Real del Tultepec. Escucha bonito, ¿no? O yo soy ¿cómo se llama allá? Donde vive Toño, del centro de la Ciudad de México. Yo soy citadino, ¿no?
No, es que ustedes están mal, yo soy de la Aurora, de Tultepec, ¿no? O sea, y siempre, no, ¿qué pasó, hermano? Yo soy de ¿dónde, cómo se llama, dónde vive Adrián? De Tórtolas, ¿o cómo se llama? Tórtolas. Ah, y es Tultitlán, pero aún las colonias, no, no, ¿cuál? Yo soy de Prado Sur, de Sensontles. Ah, o sea, son cosas que van y eso no cabe en el nuevo hombre. Por eso Pablo aquí pone a muchas diferentes clases de personas, a judíos, a griegos, a los de la circuncisión, a los de la incircuncisión, esclavos y amos. Amén. Entonces les decía que Onésimo era un esclavo, se acuerdan que había escapado de Filemón y pidió, el Señor lo encontró a través de Pablo y Pablo lo regresó otra vez y dice, ya no lo tomes como esclavo, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, es más, tú también me debes, así le decía, porque hermano, es que en Cristo somos el nuevo hombre y nada de estas cosas nos deben de afectar, nos deben de separar. Amén. Así como iglesia, hermano, ningún nombre nos debe de separar a nosotros. Amén. Debemos de tomar conciencia del nuevo hombre. Esta epístola fue enviada de Roma a Colosa. Otra vez la imagen, ahí está. De Roma, allá estaba Pablo en la cárcel y él mandó esa carta a la iglesia en Colosas. En tiempos antiguos esto representaba un viaje largo. ¿Cuánto tiempo caminarían los hermanos desde Roma? El mensajero, el que le llevó la carta, porque no fue Pablo el que le llevó. ¿Cuánto tiempo? No sé, muchos días. ¿3 5 semanas? ¿Ya fuiste allí? Ajá. Yo creo que sí, puede ser hasta un mes. Bueno, casi es un mes, ¿no? Igual, ¿no? No sé, o sea, porque miren, esa es la ruta más o menos. Caminar un poco o en carreta, no sé, yo creo que caminando, porque no había dinero. Y todavía tenían que navegar y llegar a Creta y de ahí otra vez. O sea, no es de que era rápido esto, sino que tenían que llegar, ¿no? Y si no había dinero, dice que ellos trabajaban con sus propias manos para seguir adelante, ¿no? Y llegaron por ejemplo, a, a Mileto, dijéramos, y de ahí caminar otra vez a Colosas. Pero se dan cuenta que Colosas y la Odisea estaban juntos, no sé cuánto tiempo sería ahí. Se ve cortito aquí, pero ya yendo al terreno es. Ahora, hermano, en la región geográfica que separaba de Roma, de Colosas, existían muchas clases de personas. Habían griegos, habían otros. O sea, se resume en gentiles donde hay muchas nacionalidades, diferentes clases de personas, pero también habían judíos. No obstante, en esta cerca región del Mediterráneo, el nuevo hombre, oigan bien, el nuevo hombre fue producido y vivía de una manera práctica. Vamos a encontrar versículos en la Biblia que dice que estas iglesias que fundó Pablo, Pedro y otros siervos, ellos tenían práctica, tenían esa práctica del nuevo hombre porque tenían comunión, se visitaban, hermanos. Eso era el encargo de Pablo. Entonces ellos practicaban lo que era el nuevo hombre. A pesar de lo incómodo que era viajar en esa época, había mucho tráfico entre las iglesias, o sea que se visitaban, pues. Iban los de Colosas a Mileto, los de Esmirna iban a Tesalónica. Sí, era incómodo. Y para viajar a Oaxaca en el camión son como 10 horas y me la pienso para ir, o aún para ir manejando. Son como 10 horas más o menos. Y se la piensa uno porque no es fácil. Se cansa uno. Imagínense en ese tiempo, hermano. Imagínense en ese tiempo. Entonces, esto nos deja una lección. Aunque hoy en día disfrutamos de todas las comodidades modernas y de los medios de transporte, es posible que no haya tráfico, comunión entre las iglesias, como lo hubo en la época de Pablo. Como que mientras hay más medio de transporte más rápido y efectivo, como que la gente se la piensa para viajar. Eh,
Cuando estábamos en Oaxaca de niño, mi papá me llevaba a la sierra y teníamos que caminar un buen tiempo para llegar a donde están algunos hermanos y aún de noche regresar. Y cuando llovía, no me gustaba, pero porque veníamos en resbaladillas en algunos lugares, porque llovió y había lodo y, ¿no? Y era algo bonito. Pero hoy día como que, este, cuando sabemos que hay la oportunidad, no queremos. Entonces, en esta carta, ¿cuántos nombres vemos ahí? Vemos a Tíquico, vemos a Onésimo, vemos a Aristarco, a Marcos, a Bernabé, a Jesús el Justo, a Epafras, a Lucas, a Demas, a Ninfas, a Arquipo, ¿verdad? Entonces, y Pablo también habla en general de los hermanos de la Odisea, de la iglesia donde se reunían en la casa de Ninfas y de la iglesia de los laodicenses. La mención de todos estos nombres indica que Pablo estaba muy consciente del nuevo hombre. A veces los nombres de las personas no lo miramos con gracia. Cuando yo era niño, bueno, adolescente, cuando ya empieza uno a tener gusto por las, ¿no? Por las del sexo opuesto, pues por las mujeres, ¿no? Y una vez me presentaron a una joven que se llamaba Sebastiana y no me gustó por el nombre nada más. O sea, imagínense que a veces los nombres, y, y Pablo se da cuenta que él mencionó a todos los nombres, porque él entendió lo que era el nuevo hombre. Nada, hermano, lo apartaba de los hermanos. Él no los visitaba porque estaba en la cárcel. Pero ¿qué él hacía cuando no estaba en la cárcel? Que no viajaba. Viajaba para allá y para acá. Entonces, el nuevo hombre que vivía en la tierra de una manera práctica estaba constituido de aquellos que conforme a la cultura y la condición social eran griegos, judíos, circuncisos y incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos y libres. Sin embargo, como hemos hecho notar anteriormente, el verdadero constituyente del nuevo hombre es única y exclusivamente Cristo. Ya no son nombres, ya no son nacionalidades, ya no son clases sociales. Puesto que Cristo es el único constituyente del nuevo hombre, no debería haber diferencias entre los creyentes que forman parte del nuevo hombre. Hermanos, posicionalmente ya somos el nuevo hombre, pero hay que vivir la parte disposicional porque si no, las diferencias nos pueden separar. Entonces ya no es el nuevo hombre. Además, no debería haber diferencias entre las iglesias. Por ejemplo, no debería haber ninguna diferencia entre la iglesia en la Odisea y la iglesia en Colosas. Esto lo demuestran las instrucciones que Pablo dio en cuanto a la lectura de estas cartas. Él dijo en el versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hermanos, hoy no hay eso. Entre los mismos hermanos hay separación, hay cosas que separan y entre las iglesias locales también. Hermano, por eso nos acusan a nosotros, nos llaman protestantes o evangélicos y dicen es que están bien divididos. Ellos no están de acuerdo porque, y dicen, por ejemplo, los católicos dicen, no, nosotros no tenemos problemas. A donde quiera que vayamos, vemos una iglesia católica, nos metemos. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Ellos no siguen una sola, un solo libro, una sola literatura. No tienen problemas. Los únicos que sí tenemos problemas, porque hay preferencias, son los cristianos. Pero eso no es nuevo. Desde Corinto había ese problema de preferencia. Y Pablo, por eso al final de la era de la gracia, Dios está levantando una iglesia donde se vea, hermano, donde no se vea ya la cultura, las clases sociales, la nacionalidad.
porque eso daña. Hermanos, esto es lo que buscamos con las iglesias. Oigan bien, todos los que están aquí. Ustedes saben que en esta semana estuvimos solamente participaron 11 iglesias. Son más iglesias, pero no quisieron. Pero hay 11 iglesias que están dispuestos a renunciar todo lo que afecta, todo lo que separa, todo lo que divide. Y nos unimos, nos humillamos y dijimos, vamos a alabar al solo Cristo, vamos a ir y escuchar la palabra de Dios nada más. No doctrinas, no cosas que nos separan, que nos dividen, ¿no? Y ahí estuvimos y es por eso que estamos participando en esas reuniones, porque el deseo es de que en Tultitlán, en Coacalco, en Tultepec, en Cuautitlán, donde estamos aquí, hermano, estos lugares donde estamos cerca, se vea una iglesia que predica a Cristo. No estoy hablando de ecumenismo, nada de eso. Estoy hablando de que nosotros vivamos el nuevo hombre. Por eso estamos ahí. Y también como Ministerio Pan de Vida, ¿qué es lo que buscamos anualmente? Tener comunión con nuestras iglesias. Hermano, muchos de ustedes no quieren renunciar a su idea preconcebida. Hermano, tenemos que participar. Tenemos que despojarnos de toda cosa que nos separa, que nos divide. Las iglesias en el Mediterráneo, en aquellos tiempos de Pablo, ellos tenían, hermano, comunión. Había tráfico. Ellos se visitaban, ellos se procuraban. Hermano, nosotros les decimos, vamos a ir al seminario. Son pocos los hermanos que están atendiendo. Son porque no están entendiendo lo que es ser el nuevo hombre. Porque no vas a ir a buscar comodidad. Hermano, en aquellos tiempos, imagínate, te hubiera tocado vivir en esos tiempos de Pablo. ¿Cuál hotel? Bueno, había hotel de 1000 estrellas. ¿Cuál avión? ¿Cuál camión? Pues nos tocó vivir en este tiempo y hay oportunidad de viajar. Nuestros hermanos han sido de mucha bendición para la iglesia. Les decimos, hermano, ocupamos, ahí está. Ahí están siempre dispuestos ellos para bendecirnos. Y entonces, hermano, porque en el versículo 7 dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Pablo le había encargado a Tíquico que hiciera saber a los colosenses todo lo relacionado con él. Hermanos, necesitamos estar conscientes de lo que es el nuevo hombre. Hoy, así como en el tiempo con el imperio romano, ustedes saben la historia, lo que es lo que el imperio hizo. El imperio adoptó el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio, con tal de tener a toda la gente ahí unida. Ese era el propósito del gobierno de ese tiempo. Pero vimos que no trajo resultado, no se pudo. El único hermano que puede hacer que nosotros seamos uno, así como él oró en Juan 17, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca. Hermano, el único que puede hacer que quiten todas esas barreras es Cristo como el nuevo hombre. Por eso tenemos que vestirnos todo el tiempo del nuevo hombre. Quita tu religión, quita tu idea, quita tu filosofía. Hermano, tenemos que quitar todo lo que nos estorba. Tenemos que tomar a Cristo. Hermano, porque por eso Él habla de que nuestro hablar sea con gracia y sazonada con sal. Porque si empezamos a hablar de otras cosas, hermano, pues eso nos lleva a dividirnos. Pasó algo ahí con los pastores. No estoy ventilando cosas malas, sino que estoy aprendiendo cosas insignificantes. Uno de ellos dijo, en ese lugar donde estábamos en el restaurante, pusieron el día viernes, un partido de fútbol. Entonces rápido salió lo que divide. No es que yo le voy a las Chivas,
yo le voy a la América y ahí estaban, todas esas cosas nos separan, nos dividen. Si yo empezara a hablarles de política a ustedes aquí, eso nos dividiría, nos separaría. Porque a lo mejor aquí habrá alguien que se inclina por la 4T, pero habrá alguien de aquí que no está de acuerdo con la 4T. Y ya hay una separación ahí, ¿sí o no? Hay una separación ahí. Eso nos divide. Por eso, hermano, nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Hermano, aún en el Imperio Romano seguían habiendo esclavos, seguían habiendo amos. Y Pablo dijo, ese no es el nuevo hombre. El nuevo hombre es que todos somos uno en Cristo. Él es en todos nosotros. Somos hermanos. Amén. Por eso ningún hombre, ninguna nacionalidad, ni la cultura que tenemos debe de separarnos y de dividirnos, ni nuestra clase social. Amén. Nuestra clase social. ¿Se dan cuenta que en México sacaron eso de fifís y ¿cómo se llama el otro grupo? Chairos, ¿no? ¿Qué somos nosotros, fifís o chairos? ¿Qué somos? ¿Usted se cree fifí? ¿O es chairo usted? Somos el nuevo hombre, ¿no? Somos el nuevo hombre. ¿Quiénes son los fifís? ¿Quiénes somos nosotros los fifís? Hermanos, tenemos que disfrutarnos. Amén. Tenemos que disfrutarnos. Entonces, aprendan esto, pues. Debe haber tráfico entre las iglesias. O sea, tráfico de un lado para otro. Tenemos que visitarnos. No debemos ser sectarios. Cuando alguien dice, es que nada más nosotros, eres sectario. Tienes que abrirte a los hermanos en la fe. No a cualquier grupo tampoco. Por eso tenemos discernimiento, tenemos el espíritu de discernimiento. No a cualquier grupo nos abrimos. Hoy estuvimos con los pastores. En el tiempo de la administración estuvo bonito. Ninguno se sintió pastor, ninguno se sintió ahí, sino que íbamos como matrimonio que necesitamos ser ministrados. Amén. Entonces, nosotros somos un solo y nuevo hombre. Si en la época de Pablo, cuando viajar era una incomodidad, pudo haber tráfico entre las iglesias. ¿Cuánto más tráfico debería haber hoy con todas las comodidades del mundo externo? Es el tráfico entre las iglesias lo que permite experimentar el vivir del nuevo hombre de una manera práctica. Hermano, cuando uno recibe a los hermanos y los hospeda en casa, eso es practicar el nuevo hombre. Le das lo que tú tienes a ellos, les compartes tu comida. Y muchos hermanos son muy humildes cuando uno lo recibe. A veces les digo, hermano, ¿quiere que le llevemos a un restaurante? Y dicen, no, aquí comemos a gusto aquí en la casa. Porque hay quienes dicen, lléveme a un hotel de prestigio. Ya eso ya se paró. Si ustedes han notado al pastor Gilberto Carrillo, aún el pastor Cayetano Ceja, si ellos él pudiera venir, él es así como nosotros. Ellos prefieren quedar en casas que en un hotel. Ellos prefieren que un hermano los hospede a estar en un hotel. Porque, hermano, se puede disfrutar. Ya hay actividades programadas en el Ministerio Pan de Vida. El próximo seminario es en Zimapán, Hidalgo, en este mes de febrero del próximo año. Si Dios permite, iremos una buena delegación. Yo sé que hay algunos que no pueden por situaciones fuera de su alcance, pero los que podamos hay que ir. Es una oportunidad de experimentar. Cuando fuimos a Ocotlán, oh hermano, estuvo bonito ese, ¿no? ¿O no? Estuvo bonito. Hasta un alacrán salió ahí, pero ni eso.
Hasta el Mencho quiso obstaculizar ahí, pero disfrutamos. Ese, el último día, disfruté más. Nos quedábamos, nos tocó hospedar en otra casa con mi hermano Adrián y su familia, pero le dije a mi esposa, como está la situación, vamos a ir con todos ahí. Y Dios me dio una convicción. Si hubieran llegado, ¿saben qué? Llévenme a mí, déjenlos a ellos. Así Dios me dio la convicción. Estaba dispuesto, hermano, en ese momento, no sé si ahorita todavía, pero en ese momento le dije, lléveme. Aún cuando veníamos en la autopista, vimos el bloqueo y aún estaba, Señor, porque es que me sentía responsable del grupo que llevaba. Y le iba a decir al Mencho, ¿sabes qué? Llévame. Si quieres, mátame y déjalos a ellos. No sé, así Dios me dio la convicción. También hay actividades ya programadas con la alianza. Hay que participar. Nos invitan oración, ¿no? Hay que participar, hermano. Ese es el nuevo hombre. ¿Por qué? ¿A qué vamos a orar? Hay actividades con los jóvenes. Hay que mandar a nuestros jóvenes. Amén. Hay que mandarlos. Ahora que estuvimos en Chimalpa, Dios nos bendijo que vinieron jóvenes de otras localidades, de Pachuca, de Texcoco. Hermano, no teníamos preparado eso. Y llegaron y lo recibimos. Lo recibimos. Dios hizo algo en nuestros jóvenes. Hermano, si tú dices, es que no cambia. No, Dios hizo, yo estoy seguro. Se sembró algo en ellos. La palabra no regresa vacía. Hizo Dios algo en ellos. Hay que creerlo. Hay que confesar lo que Dios tocó sus vidas. Porque a veces uno exige resultados inmediatamente, si nosotros cuántos años llevamos. Pero yo creo que Dios está trabajando en esta iglesia. Dios está obrando en esta iglesia. Amén. Vamos a orar y demos gracias a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el nuevo hombre? El nuevo hombre. Hoy nuestro hermano Marcos está con nosotros. No debe haber ninguna separación. Por eso al inicio le dije, esta es la familia de la fe. Amén. Esta es la familia. Amén. Dios nos ha dado un corazón para recibir a los hermanos que llegan con nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir a nuestro Dios que sea con nosotros y que vivamos realmente el nuevo hombre. También está pendiente una conferencia de matrimonios en esta iglesia. Hay que participar, hermanos. Vengamos. Dios nos quiere transformar. Dios nos quiere vivificar. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, que nos muestra, Señor, tu deseo. Es el nuevo hombre, donde no hay nacionalidad, no hay clase social, no hay cultura, no hay religión. Ayúdanos a vernos como tal. Gracias por cada hermano que se hizo presente. Gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo de victoria. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, que cada vez que hablemos sea Cristo, sea, Señor, también nuestra palabra sazonada con sal, para que podamos tener paz con todos, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias por cada hermano que se hizo presente. Ayúdanos, Señor. Damos toda la gloria, toda la honra, porque tú mereces, Señor. Eres digno, eres merecedor. Por eso, Señor, eres un Dios que estás trabajando en las familias. Estás trabajando en los matrimonios, estás trabajando en los jóvenes, en los niños, en los adultos, Señor. Oh, Padre, gracias porque te has dado a nosotros y tú eres todo en nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dele palmas al Señor.